Continúo con el capítulo 17, verso 1. Y habiendo pasado a través de Anfípolis y Apolonia, ellos llegaron a Tesalónica, que estaba donde estaba la sinagoga de los judíos. Verso 2. Siempre iban primero a la sinagoga. Y de acuerdo a la costumbre de Pablo, entró a donde ellos y durante 3 días de reposo, o sea 3 sábados, él estaba razonando con ellos desde las escrituras, o sea las escrituras del Antiguo Testamento, abriendo y alegando que el Cristo necesitaba sufrir y resucitar de nuevo de los muertos, y que este es el Cristo, Jesús, a quien él les proclama, o dice acá, a quien yo les proclamo a ustedes. Entonces eso, desde las escrituras, el apóstol Pablo les iluminaba para que comprendieran textos como por ejemplo pueden ser el Salmo 22, Isaías 53, y para que ellos comprendieran de que se necesitaba que el Mesías sufriera y que después resucitara. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. O sea, siempre habían algunos que creían, pero se requería que toda la nación pusiera su fe en el Evangelio del Reino para que pudiera haberse iniciado este nuevo pacto prometido a la nación de Israel. Entonces se unieron a Pablo y a Silas, también de la adoración, también se añadieron de los griegos que adoraban una gran multitud. Aquí no puede ver que entonces los griegos serían los gentiles que iban a las sinagogas, que tenían fe en el Dios revelado en el Antiguo Testamento, y ahora entonces estaban creyendo en el Evangelio del Hijo de Dios. Entonces dice acá que de una gran multitud de las mujeres principales, tampoco pocas. Entonces, o sea que también se unieron de las mujeres principales. Esto fue en Tesalónica. Y algunos de ellos, vamos a ver, y continúa el 5, y los judíos que no creyeron, o sea los incrédulos, se movieron con envidia y tomándolos a ciertos hombres malos, y habiendo hecho una multitud, causaron disturbios en la ciudad. Habiendo sitiado también o asaltado también la casa de Jasón, ellos estaban buscándolos para traerlos al populacho. Verso 6. Y no habiéndolos encontrado, ellos llevaron a Jasón y a ciertos hermanos a los gobernantes de la ciudad, llamando en forma estridente. Estos, habiendo puesto al mundo en conmoción, también están aquí presentes, porque ya se conocía de lo que llamaban secta de los judíos, que causaba disturbios o revolucionaba pues las costumbres de las ciudades en esta época. Verso 7. El cual Jasón ha recibido. Ustedes dicen acá que Jasón los había recibido, y estos hacen todo lo contrario a los decretos del César, diciendo que otro es rey, quien es Jesús.
Entonces ese era el principal cargo que les hacían, de que se habían sublevado contra el rey, que era el emperador, el César, porque estas eran colonias romanas. Verso 8. Y ellos causaron disturbios a la multitud y a los gobernantes de la ciudad. Y los gobernantes de la ciudad, entonces estos arengaron a la multitud, y los gobernantes de la ciudad, oyendo estas cosas y habiendo tomado seguridad de Jasón y el resto, los dejaron ir. O sea, habiendo pues asegurado a Jasón y al resto, los dejaron ir. Verso 10. Y los hermanos inmediatamente, a través de la noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quien, habiendo venido, fue a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, los de Tesalónica, y recibieron la palabra con toda prontitud de mente, todos los días examinando las escrituras para ver si estas cosas eran así, para constatar pues la verdad de lo que les decía Pablo. Verso 12. Muchos en verdad, por lo tanto, de ellos creyeron, y de los griegos honorables, mujeres honorables griegas y hombres, no pocos, o sea, muchos creyeron. Verso 13. O sea que se estaban añadiendo judíos y gentiles en estos lugares. Verso 13. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea la palabra de Dios fue declarada por Pablo, ellos fueron allá agitando a las multitudes. Verso 14. Y luego, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para ir como por los lados del mar, pero ambos, Silas y Timoteo, se quedaron allá. O sea que enviaron a Pablo por el mar. Verso 15. Y los que conducían a Pablo lo trajeron a Atenas, o sea que de allí fue a otra ciudad griega, Atenas, y habiendo recibido un mandato a Silas y Timoteo, de que con toda velocidad o prontitud ellos puedan venir hacia él. O sea, a él lo llevaron a Atenas, y envió una orden a Silas y a Timoteo de que vinieran pronto a donde él estaba, en Atenas. Ellos partieron. O sea, los hermanos que lo llevaron a Atenas partieron con la orden de decirle a Timoteo y a Silas que fueran rápido a Atenas, a donde estaba Pablo. Verso 16. Y Pablo, esperando por ellos en Atenas, su espíritu estaba muy, se le puede decir acá, muy alterado en él, mirando la ciudad completamente dada a la idolatría. 17. Por lo tanto, en verdad él estaba razonando en la sinagoga con los judíos y con las personas adoradoras, y en el mercado todos los días con quienes se encontraban con él. Verso 18. Y ciertos de los epicúreos, o sea, filósofos griegos, y de los estoicos, de los filósofos estoicos, estaban reuniéndose juntos para verlo, y algunos estaban diciendo: ¿qué quiere este hablador decir? Y otros decían: de extraños demonios. Él parece ser un anunciador, porque Jesús y la resurrección
Él proclama a ellos como buenas noticias. Verso 19, habiéndolo también tomado a la Areópago, que era el lugar donde se reunían los filósofos, ellos lo trajeron diciendo: podemos saber cuál es esta nueva enseñanza que se habla por ti. Verso 20, porque ciertas cosas extrañas tú traes a nuestros oídos. Deseamos entonces saber de qué se tratan estas cosas. 21, y todos los atenienses y los extranjeros que habitaban o que pasaban por allí, porque nada más hacían, pero decir algo y de oír algo nuevo, eso era lo que hacían. Verso 22, y Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo: hombres atenienses, en todas las cosas percibo que ustedes son muy religiosos. Verso 23, porque pasando otra vez y contemplando sus objetos de adoración, encontré también una erección, o sea, una estatua erecta, en la cual se ha inscrito a Dios el desconocido, quien por lo tanto, no conociendo ustedes, adoran a este. Yo lo anuncio a ustedes. Verso 24, Dios, quien hizo el mundo y todas las cosas en él, este del cielo y de la tierra siendo Señor, el cual no mora en templos hechos con manos. 25, y tampoco por las manos de hombre es servido, sin necesitar nada, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, él hizo también de una sangre a cada nación de hombres para morar sobre la faz de la tierra, habiendo ordenado los tiempos antes señalados y los límites de sus moradas. Verso 27, para buscar al Señor, si tal vez ellos lo hicieran y lo encontraran, aunque en verdad Él no está lejos de cada uno de ustedes, de nosotros. Verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también ciertos de ustedes, algunos de sus poetas han dicho, porque de Él también somos nosotros linaje o descendencia. Continúo con el verso 29. Siendo por lo tanto descendencia de Dios o linaje de Dios, no debemos pensar que aquí literalmente traduce la cabeza de Dios, o sea, la divinidad, que la divinidad sea como oro o plata o piedra, obra de arte o mecanismo de hombre. Verso 30, o sea, escultura de arte. Bueno, dice el verso 30, los tiempos en verdad, por lo tanto, de la ignorancia, Dios ha pasado o ha permitido. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se reformen. Reformen es que se arrepientan, o es decir, que dejen la idolatría en este caso. Verso 31, porque Él ha escogido un día en el cual va a juzgar al mundo en justicia por un hombre a quien Él ordenó, habiéndole dado seguridad a todos, en que lo ha resucitado de los muertos. Entonces les está predicando a Jesús resucitado, el juez
el que va a ser juez del mundo. Verso 32. Y habiendo escuchado sobre la resurrección desde los muertos, dice acá, la resurrección de nuevo de los muertos, algunos en verdad se mofaban, pero otros dijeron, oiremos de nuevo sobre esto. Verso 33. Y entonces Pablo se fue del medio de ellos, verso 34, y ciertos hombres, habiéndose unidos a él, creyeron, entre quienes estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.